Última hora. Una casa con alberca, una barda alta, un portón eléctrico que nadie del vecindario había visto abrirse para un desconocido. Un fraccionamiento privado en Oaxaca, tranquilo, de esos donde la gente saluda de lejos y no pregunta demasiado. Nadie en esa calle sabía quién vivía adentro. Y sin embargo, a más de 1000 kilómetros de ahí en Colima, la autoridad llevaba años poniéndole un solo apodo a buena parte de la sangre derramada en esa ciudad. Esta semana, agentes de inteligencia naval cruzaron medio país para tocar ese portón. Escucha bien esto, porque es el dato que lo cambia todo. El hombre que la autoridad vincula con la violencia de una de las ciudades más golpeadas de México no estaba en Colima, no estaba en un rancho de la sierra, no estaba en un monte cercano protegido por sus propios sicarios. Estaba a 1000 kilómetros de su guerra, escondido en Oaxaca, con 5 nombres distintos y una casa que parecía de cualquiera. Hoy te contamos cómo lo encontraron y por qué tuvo que correr tan lejos. Vamos a los hechos duros, tal como lo sostiene la autoridad. El detenido es identificado por sus iniciales, C.M.M.M. y es conocido con los alias de El Abulón, El Coco, El Pena, La Iguana y León. 5 apodos, un solo hombre, señalado según registros de inteligencia del gobierno de México como el segundo al mando de la estructura criminal conocida como Los Mezcales. La captura ocurrió la tarde del viernes 21 de agosto de 2026, en un fraccionamiento privado ubicado en el ejido Guadalupe Victoria, al norte de la ciudad de Oaxaca de Juárez. El boletín oficial, el número 2736 de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, se dio a conocer al día siguiente, el sábado 22. ¿Quién actuó? Presta atención, porque aquí cada palabra importa. El operativo fue conjunto. Por un lado, la Secretaría de Marina a través de la Unidad de Inteligencia Naval. Por el otro, la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Marina aportó la localización. La Fiscalía de Oaxaca ejecutó en tierra. Y no se reportó enfrentamiento, ni un disparo mencionado en el boletín. Un hombre que la autoridad liga con años de violencia cayó sin que se rompiera un cristal. ¿Y qué es Los Mezcales? Según la autoridad, una organización nacida de una ruptura dentro del cártel Jalisco Nueva Generación. Una escisión. Un grupo que se separó del cártel más grande del país y se quedó peleando su propio pedazo. A Los Mezcales se le atribuyen homicidios, extorsión, narcomenudeo y disputas territoriales que se extendían por Colima, Villa de Álvarez Tecomán, Armería y Manzanillo. Es decir, no una esquina, media entidad. Eso es lo que los noticieros te dijeron. La captura, la fecha, el apodo. Lo que no te dijeron es lo que de verdad pesa en esta historia. Y no es a quien atraparon. Es dónde. Ojo a esto, porque es la clave de todo el caso. Un operador que la autoridad coloca al frente del control criminal de la capital de Colima no apareció en Colima. Apareció en un fraccionamiento privado de Oaxaca, a más de 1000 kilómetros de su plaza. Y eso no es un detalle geográfico menor. Eso no es donde trabajas. Eso es hasta dónde corres cuando sabes que van por ti. Piénsalo un segundo. 1000 kilómetros. No es cruzar una ciudad. No es esconderse en el pueblo de al lado. Es atravesar medio país, cambiar de estado, cambiar de clima, cambiar de rostro, cambiar de nombre. 5 veces cambiar de nombre. El Abulón, El Coco, El Pena, La Iguana, León. Eso no es folclor de barrio. Eso es la contabilidad exacta de cuántas identidades necesita un hombre para dejar de existir en los papeles. Y hay una lógica fría detrás de esa distancia. Cuando un objetivo se esconde en su propia plaza, se esconde entre gente que lo protege, pero que también lo delata. En su terreno todos saben quién es. Su cara vale una recompensa, una venganza, un ajuste de cuentas. Su propio ejército puede volverse contra él en cualquier traición. Por eso los que de verdad quieren desaparecer no se meten en su fortaleza, se meten en el anonimato. Se van a donde nadie tiene una razón para reconocerlos. Se van a un fraccionamiento de Oaxaca, donde su rostro no significa nada, donde su apodo no abre ninguna puerta ni cierra ninguna boca, donde pueden ser por fin un vecino más. La distancia no es huida por miedo. La distancia es estrategia, y una estrategia así requiere disciplina, requiere silencio, y requiere que alguien en algún lugar esté pagando la renta de ese silencio. Ahora entiende lo que significan 5 apodos en la práctica. No es vanidad,
Cada nombre es una capa. Cada alias es una identidad que la autoridad tiene que desenredar antes de llegar al hombre real. El abulón para unos, el coco para otros, el pena, la iguana, león según la región, según la época, según quien lo nombre. Es un rompecabezas construido a propósito para que ningún expediente encaje limpio con ningún otro. Un hombre con un solo nombre se rastrea. Un hombre con 5 se disuelve en 5 expedientes distintos que nadie cruza, hasta que alguien los cruzó. Y aquí viene lo que casi nadie subrayó. A este hombre no lo halló la casualidad. No fue un retén de rutina. No fue una llamada anónima de suerte. Lo halló la inteligencia. La unidad de inteligencia naval puso la ubicación exacta y la Fiscalía de Oaxaca lo levantó de esa casa. Cruzar medio país para poner el dedo sobre un hombre escondido entre vecinos que no lo conocían no es un golpe de fortuna. Es rastreo, es paciencia, es alguien que estuvo mirando ese portón mucho antes de que ese portón se abriera. Ahora, para entender por qué esta captura importa, hay que volver a Colima. Colima es un estado pequeño. En el mapa casi no se ve, es de los más chicos del país, un pedazo de costa entre Jalisco y Michoacán, con un puerto que mueve una parte enorme del comercio nacional. Y aún así, durante años, encabezó las listas de las ciudades más violentas del país. No lo decimos nosotros, lo dicen los rankings de esos años, medición tras medición, tasa de homicidios tras tasa de homicidios. Un estado diminuto convertido en uno de los lugares más peligrosos de México, y no por accidente. Ahí está Manzanillo, uno de los puertos más importantes del Pacífico. Ahí entra mercancía, ahí se pelea el control de lo que entra. ¿Y dónde se pelea el control de un puerto así? Se pelea a muerte. ¿Cómo se explica que un estado tan chico acumule tanta sangre? Buena parte de esa violencia se atribuye, precisamente, a los mezcales. Un nombre que suena casi inofensivo, casi regional, casi de postal turística. Pero detrás de ese nombre la autoridad coloca homicidios, extorsión que ahoga a los negocios, narcomenudio que envenena las colonias, y una disputa territorial que no se queda en la capital. Se extiende a Villa de Álvarez, a Tecomán, a Armería, a Manzanillo, no una esquina, no un barrio, casi el estado completo bajo la sombra de un mismo conflicto. Y los mezcales tienen un origen. No cayeron del cielo, nacieron de una fractura dentro del cártel Jalisco Nueva Generación. Y eso hay que entenderlo bien, porque cambia toda la lectura. No son un grupo ajeno que llegó a retar al cártel más grande del país. Son un pedazo que se rompió de ese cártel. Gente que conoce por dentro la maquinaria de la que salió, sus rutas, sus métodos, sus contactos, sus debilidades. Cuando una pieza se desprende de una máquina así de grande, no desaparece. Se convierte en un cuchillo con nombre propio, afilado con el mismo acero de la casa. Por eso las escisiones son de las guerras más brutales que hay. No pelea un extraño contra un extraño, pelea un hermano contra un hermano, y los dos saben exactamente dónde clavar. Esa es, en parte, la violencia de Colima, una guerra de familia. Gente que un día operó bajo las mismas siglas, y al día siguiente se disputó a plomo las mismas calles. Y en una guerra así, no hay frentes lejanos ni batallas de película. Hay una camioneta que se detiene frente a un negocio. Hay un cuerpo en una banqueta un martes cualquiera. Hay familias que aprenden a no salir de noche, comercios que cierran temprano, calles que se vacían no por toque de queda oficial, sino por un toque de queda del miedo. Eso es lo que la autoridad pone del otro lado de este apodo. Su jefe, José Bernabé, conocido como La Vaca, fue detenido en la Ciudad de México en agosto de 2022. Y ojo, porque aquí hay que ser exactos. La Vaca es contexto, no es la noticia de hoy. No cayó otra vez, cayó hace años. Lo mencionamos porque después de esa caída, la autoridad identificó a un sucesor en la generación de violencia. Y ese señalamiento apuntó a un apodo, el Abulón. Espera, porque aquí la línea de tiempo hace algo incómodo. En junio de 2023, la Marina detuvo a el Abulón en Michoacán. Ya lo tenían, ya había caído una vez. Y sin embargo, para agosto de 2026, 3 años después, estaba libre de nuevo, libre y escondido, operando según la Fiscalía el control criminal de la capital de Colima. ¿Cómo recuperó su libertad entre 2023 y 2026? No lo sabemos, y no vamos a inventarlo,
Ninguna fuente disponible lo explica. No hay documento que diga que se fugó, no hay documento que diga que lo soltaron, no hay documento que diga por qué volvió a la calle. Y como no lo hay, aquí no se afirma. Se deja como lo que es, una pregunta abierta, porque esa ausencia, ese hueco en el expediente público, también es información. El silencio de un dato a veces dice tanto como el dato. Comparte este video con alguien que todavía cree que cuando un objetivo prioritario cae para siempre. Porque este hombre ya había caído y volvió. Vamos al operativo, a lo que sí sabemos con nombre y apellido institucional. La mecánica fue limpia y fue coordinada. La unidad de inteligencia naval de la Secretaría de Marina aportó el trabajo fino, la ubicación, el seguimiento, el momento. La Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía de Oaxaca puso las botas en el suelo. El punto exacto, un fraccionamiento privado del ejido Guadalupe Victoria, al norte de Oaxaca, de Juárez. Las fuerzas del orden desplegaron un dispositivo de seguridad que permitió la captura del imputado. Y según el boletín, sin enfrentamiento reportado. Aquí conviene detenerse en una imagen, porque es la imagen que resume el caso entero. En el registro oficial de la detención, no aparece un solo cuerpo policial. Aparecen varios. Ejército, Guardia Nacional, agentes ministeriales de la Fiscalía, peritos y elementos de la Marina. Cuenta las corporaciones. Son fuerzas federales y estatales, del Ejército a la Marina, de la Guardia Nacional a la investigación ministerial local, todas convergiendo en un mismo punto, todas alrededor de un solo hombre, en la puerta de una sola casa, a 1000 kilómetros de donde ese hombre hizo su fama. Ese despliegue no se arma para un cualquiera, no se coordina a media docena de corporaciones, no se cruza inteligencia federal con investigación estatal, no se mueve un dispositivo así de estado a estado para levantar a un delincuente menor. Ese despliegue te dice, sin decirlo, el peso que la autoridad le atribuye al inquilino de esa casa. Y te dice otra cosa igual de importante, que para llegar a esa puerta hicieron falta semanas, quizá meses, de trabajo callado. La foto es de un instante, pero detrás de ese instante hay una operación entera de rastreo que empezó mucho antes, en Colima, siguiendo un hilo que terminó contra todo pronóstico, en Oaxaca. Y sin embargo, fíjate en el otro lado de la misma foto, toda esa fuerza, todo ese despliegue, y ni un disparo. El hombre que la autoridad liga con años de violencia no se defendió, no se atrincheró, no convirtió esa casa en un búnker de película. Cayó en silencio, porque el que se esconde a 1000 kilómetros no se esconde para pelear, se esconde para no ser encontrado, y cuando por fin lo encuentran, ya no hay guerra que dar, solo un portón que se abre y un hombre que sale. Y hay algo que el boletín no dice, y que por lo tanto aquí tampoco se dice. No se reportaron armas aseguradas, no hay una lista de rifles, ni un conteo de cargadores, ni cifras de dinero. Nada de eso está en el comunicado. Y cuando la fuente no lo da, nosotros no lo inventamos. Lo que hubo fue una detención, un hombre puesto a disposición de las autoridades ministeriales con estricto apego a los protocolos de derechos humanos para determinar su situación jurídica y coordinar su traslado ante la autoridad judicial que lo requiere. Presunto. Esa palabra tiene que quedar clara. C.M.M.M es hasta este momento un presunto. Segundo al mando es un señalamiento de la autoridad. Generador de violencia es un señalamiento de la autoridad. Mientras un juez no diga otra cosa, así se nombra, presunto. Y aún sujetándonos a esa palabra con rigor, el hecho geográfico se sostiene solo. El hombre que la autoridad liga con la sangre de Colima fue hallado a 1000 kilómetros de Colima. Y esa distancia es la que abre la verdadera pregunta de esta historia. Piénsalo con calma. Un hombre que la autoridad vincula con la violencia de una ciudad entera no se escondió en su terreno. No se metió a un monte de su plaza donde conoce cada vereda. No se refugió entre los suyos. Cruzó medio país. Se instaló en un estado que no es el suyo. Rentó, compró u ocupó una casa, con barda y portón en un fraccionamiento donde nadie lo conocía. Y ahí vivió callado como un vecino más. ¿Y quién mueve a un hombre así 1000 kilómetros y lo sostiene? Porque esconderse lejos no es gratis. Hace falta una casa. Hace falta dinero para esa casa. Hace falta gente que consiga la casa sin levantar sospecha,
que firme papeles o que evite firmarlos, que ponga los servicios a otro nombre, que explique al vecindario una historia creíble. Hace falta una red que traslade, que alimente, que avise cuando algo huele mal, que calle cuando alguien pregunta. Un capo no se teletransporta a Oaxaca. Alguien lo llevó, alguien manejó esos 1000 kilómetros, alguien lo cubrió al llegar. Y alguien, en ese fraccionamiento tranquilo, sabía perfectamente quién dormía detrás de ese portón. Y decidió no decir nada. Esa es la parte que no cabe en un boletín. Una captura se anuncia en una hoja. Una red no. La red es todo lo que sigue funcionando después de que las cámaras se apagan. Los que consiguieron la casa siguen ahí. Los que lo trasladaron siguen ahí. Los que sabían y callaron siguen ahí. La detención le quita a los mezcales una pieza, quizá una pieza importante. Pero la infraestructura que hizo posible el escondite no se detuvo el viernes 21 de agosto. Sigue en pie, sigue disponible, sigue esperando al próximo que necesite desaparecer. Y si esa red pudo sostener a un hombre a 1000 kilómetros de su guerra, la pregunta se vuelve fría. ¿A cuántos más está sosteniendo ahora mismo? ¿En cuántos fraccionamientos privados que nadie ha tocado? ¿Cuántas casas con barda alta y portón eléctrico? ¿En cuántos estados que no son su plaza tienen esta misma noche a un inquilino que la calle cree desaparecido? Y sí, está el otro peso encima. Ya lo habían atrapado en 2023 y volvió a la calle. No tenemos las respuestas de por qué y no vamos a fabricarlas. Pero un capo escondido a 1000 kilómetros de su plan, asa con 5 nombres y una casa anónima, después de haber caído una vez y vuelto a levantarse, dice algo sobre el tamaño de lo que lo protege, no sobre un hombre, sobre una estructura. Cerremos donde empezamos. En ese portón, C.M.M. El Abulón está detenido y a disposición de la autoridad, señalado presuntamente como segundo al mando de los mezcales. Eso es lo que la fiscalía sostiene, y así hay que decirlo, con la palabra puesta, presunto, mientras un juez no diga lo contrario. Lo que sí es un hecho, sin asterisco, es que el hombre que la autoridad vincula con la violencia de Colima fue hallado a 1000 kilómetros de su plaza, escondido en una casa que parecía de cualquiera, con una barda, un portón y 5 nombres. La captura resuelve un nombre, 5 en realidad. Lo que no resuelve es el mapa. No resuelve cuánta gente hizo falta para mover y esconder a un hombre así, tan lejos, tan callado, tan tiempo. Y mientras esa red siga en pie, el siguiente fraccionamiento privado ya tiene inquilino, en algún estado que no es su plaza, detrás de un portón que nadie ha tocado, entre vecinos que saludan de lejos y no preguntan. La casa de El Abulón hoy está vacía, pero en tu propia calle, esa casa nueva de la esquina, la de la barda alta y las cortinas siempre cerradas, la que nadie sabe quién renta. Esta noche, mientras ves este video desde la seguridad de tu casa, tú sabes de verdad quién vive detrás del portón de al lado. Para cerrar, y como corresponde, el registro oficial. Tras los hechos, la autoridad emitió la siguiente declaración. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en su boletín número 2736, con fecha 22 de agosto de 2026, informó, y cito textualmente, resultado de labores de inteligencia e intercambio de información interinstitucional, personal de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en estrecha coordinación con elementos de la Secretaría de Marina a través de la Unidad de Inteligencia Naval, ejecutaron la tarde de este viernes un operativo estratégico que derivó en la detención de C.M.M., conocido con los alias de El Abulón, El Coco, El Pena, La Iguana y León. Fin de la cita. El mismo comunicado agrega que, de acuerdo con registros de las áreas de inteligencia y seguridad del Gobierno de México, el detenido es identificado como el segundo al mando de la estructura delictiva de los mezcales y presunto operador que mantenía el control delictivo en la capital de Colima, grupo al que se atribuyen homicidios, extorsión, narcomenudeo y disputas territoriales en Colima, Villa de Álvarez, Tecomán, Armería y Manzanillo. Hasta el momento de la grabación de este video, no se ha dado a conocer un pronunciamiento adicional de las autoridades federales sobre estos hechos más allá del boletín de la Fiscalía de Oaxaca. Suscríbete para reportes de seguridad sin censura. Aquí, Alerta Real del Día.